Quisiera ser la mañana y despertar con un bello sol a un nuevo día para llenar al mundo de amor. Quisiera ser golondrina para entonar dulces trinos y así llevar con mi canto alegría por todo lugar. Quisiera ser luna llena para alumbrar por la oscuridad. Quisiera ser la vereda para llevar a la felicidad. Quisiera ser viento fuerte y soplar con fervor para limpiar la impureza que se guarda en el corazón. Quisiera ser una rosa para emanar lindo aroma y así llevar mi frescura para que el mundo se vuelva una flor. Quisiera ser como tú, Señor. Quiero amar como tú, Señor. Quiero ser y sentir como tú. Quiero sentirme gozoso. Quisiera ser como tú, Señor. Quiero amar como tú, Señor. Quiero ser y sentir como tú. Quiero sentirme gozoso. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a comenzar nuestro tema número 5 del curso Juan, Formación de Discípulos. Este tema se llama el examen de acción y lo vamos a dividir en dos partes para que lo veamos ampliamente. En el capítulo anterior, que era el círculo perfecto de la armoniosa vida de Jesús, solo para quienes, fascinados por el estilo de vida del maestro, quieran incorporarse a su escuela de discipulado para aprender a vivir como él. Ahora se trata de llenar ciertas condiciones para ser admitidos en esta escuela de discipulado. Fíjense bien que no basta quererlo, sino hay que superar un examen. ¿Están listos? Muy bien, vamos a comenzar. ¿Recuerdas tú el examen más importante que hayas hecho en tu vida? Por ejemplo, para entrar a una escuela o un trabajo, o para lograr una beca, o quizás tu examen profesional.
o quizás pensar en un estado de vida como el matrimonio. Pues ahora nos vamos a preparar para hacer nuestro examen de admisión. Yo me acuerdo cuando mi hija iba a entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, le dieron un libro bastante grueso y se pasó todas las vacaciones de fin de año en un rincón. Nosotros estábamos gozando de la playa y ella, pobrecita, en la sombrita, estudiando y estudiando. Y la otra hermana me decía, ay mamá, dile que ya pare de estudiar, se le va a secar el cerebro. Pero gracias a la voluntad que le echó, entró y fue admitida en un lugar donde era muy difícil ser admitida. Así que pensemos muy bien cómo vamos a preparar el examen de admisión para entrar en la escuela del discipulado. Para ser admitidos a su lado y comenzar el proceso de transformación, se trata de que veamos los prerequisitos que deben de ser cumplidos por nosotros antes de comenzar el trabajo de formación de un discípulo. Miren, es que si no contamos con lo elemental, sería como construir sobre arena. Es decir, necesitamos condiciones necesarias para ser admitidos en la escuela de Jesús. No nos vaya a pasar como este triste episodio del Evangelio de un joven rico que quería, se le antojaba ser discípulo de Jesús, pero no fue capaz de pasar el examen de admisión. Cuando se retiró triste por no llenar los requisitos, tampoco Jesús disminuyó la cuota de inscripción como diciendo, ay, es que me puse muy exigente. Tampoco puso la colegiatura barata, porque estos requisitos son lo mínimo indispensable que se le exige a todo aquel que decide dejarse formar por el Maestro de Nazaret. Y este relato lo tenemos en el Evangelio Mateo en el capítulo 19, 16, 24. Vamos a leer. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo, todo lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Palabra de Dios. Lo vemos muy claro, ¿verdad? Es que es para ser admitidos a su lado y comenzar el proceso de transformación de nosotros mismos, se necesita llenar un formulario con 4 bases. Vean, lo hemos hecho como en forma de un rompecabezas. ¿Ya vieron? Todas las piezas se entrelazan entre sí y no puede faltar ninguna. Debe quedar muy claro que al llenar estas condiciones, no nos convertimos automáticamente en discípulos, sino que apenas seremos admitidos para comenzar la carrera. Lo que sucede es que Jesús solo admite en su escuela a los que reúnen las mínimas condiciones
que garanticen con qué terminar la carrera. ¿Están listos? Muy bien. Vamos adelante. Vamos a ver la parte A, la primera parte del rompecabezas. Y dice, tener un solo maestro. ¿Ya vieron el dibujo? Está Jesús y quien decide ser su discípulo. Pero vamos a ver en qué consiste tener un solo maestro. Es aceptar a Jesús como único maestro, exclusivo y excluyente. Miren cómo nos dice el documento de Aparecida, que habla justamente sobre la necesidad de formar discípulos hoy en día. Porque si no formamos discípulos hoy en día, seguimos siendo católicos marca patito, de amentis, de domingo nada más, de barnizadita, de nada más ir a los sacramentos como compromisos sociales. Miren, el discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el maestro que lo conduce y lo acompaña. ¿Vieron lo que dice? Aquel que está apasionado, enamorado de Cristo Jesús, enamorado del maestro. Eso es tener un maestro exclusivo. Adelante. Y lo vamos a ver con las citas bíblicas. En Mateo 23, 8 y 10 dice Jesús, ustedes no se dejen llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Y nos brincamos al verso 10. Y uno solo es su preceptor y este es Cristo. Poco a poco lo vamos a entender a lo largo de nuestra clase. Se trata de un maestro exclusivo y excluyente. Porque miren, si en la universidad existe un profesor para cada materia, de la misma manera pasa en el mundo. Se tiene un maestro para vestir y otro enseña a divertirse. Hay pedagogos de la vida sexual, de la vida económica o de la vida social. Si por maestro hemos de identificar a todo aquel que pretenda enseñar a vivir, en la escuela de Jesús, Él y nadie más que Él debe ser el único maestro en todas las áreas. La primera condición para quienes le siguen es renunciar a cualquier otro que pretenda enseñar a vivir de manera diferente de como nos enseña Jesús. Él no comparte su cátedra ni con Buda ni con Freud. Su doctrina es antagónica tanto con el marxismo como con el capitalismo. Si hay contradicción o diferencia entre lo que él dice con lo que otros afirman, definitivamente se le debe de seguir incondicionalmente a él. A Jesús, el único maestro. ¿Y por qué? Fíjense, la máxima exigencia del Antiguo Testamento lo tenemos en el primer mandamiento, en Éxodo 20. Sus discípulos no lo aceptan como un maestro más, sino como el único maestro, aún por encima del mismo Moisés, aún por encima de los profetas de Israel. ¿Por qué? Porque así lo exigió él. Esto no es más que un reflejo de la máxima exigencia del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Lo pueden checar? Está en Éxodo 20 y nos referimos a los versos 3 y 5. Es un Dios celoso. ¿Por qué es un Dios celoso? Vamos adelante. Jesús propone el reino. Siempre habla del reino de los cielos o el reino de su Padre. Propone el reino por encima de cualquier otra cosa.
Y es que el discípulo de Cristo no acepta la enseñanza de la propaganda del mundo. Por ejemplo, no sigue los criterios de la carne. Playboy no es su maestro, ni los patrones de la moda de París o de Roma o de donde sea. Tampoco comparte su autoridad con los gurús orientales o filosofías contemporáneas que se han puesto de moda últimamente. Es más, se opone a muchos maestros de la sociedad y aún de la religión. Vean, Moisés sugiere odiar al enemigo, ¿verdad? Y Jesús supera a Moisés. Jesús ordena amar al enemigo. Amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que los persiguen. Por ejemplo, el mundo presenta la felicidad a través del dinero, del poder y del placer. Y Jesús ofrece la felicidad, sí, pero mediante las bienaventuranzas. Es su sermón inaugural, el Sermón del Monte. Por ejemplo, la New Age, que está en boga, que está de moda, propone que el conocimiento reemplace la fe y que todo se vale, que todo es bueno. Pero Jesús propone el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Vamos a seguir viendo. No les voy a contestar. Vamos a verlo por qué. Aquí tenemos al profeta Oseas. Oseas tuvo una amarga experiencia de haber sido traicionado por su esposa. ¿Sí? Su esposa le fue infiel y se fue tras otros maridos. Pero Oseas, esta experiencia personal la lleva a que nosotros entendamos que el pueblo de Israel le fue infiel a Dios. Vamos a leerlo en el capítulo 4 de Oseas, versos del 1 al 3. Escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso, mentiras, asesinatos y robos, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Por eso, todo el país está de duelo y están deprimidos sus habitantes. Y desaparecen hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Palabra de Dios. ¿Qué les parece? Oseas, aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, le reprocha esto al pueblo de Israel. Y a nosotros nos suena muy familiar. Yahvé tiene pleito pendiente con nosotros, con los habitantes de esta tierra, porque todo lo que nos dio fue para usarlo con cordura, para usarlo bien, sabiamente y sin aprovecharnos de los demás. Y vean las desgracias. En el verso 2, solo hay crímenes y más crímenes. Y por eso la tierra hoy sufre. Están deprimidos sus habitantes y la ecología fatal. Y se mueren los animales salvajes. Hay muchísimas especies desaparecidas y mueren los peces grandes y pequeños del mar. O sea, hemos dañado la ecología. Y decía el Papa Francisco, Dios siempre perdona. Los hombres a veces perdonamos, pero la naturaleza no perdona nunca. Y si nosotros no hemos cuidado la naturaleza se está rebelando contra nosotros. Y amenaza, pues, el calentamiento global está en serio. Va en serio, nomás que no lo queremos creer. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho caso a Dios. Nos hemos ido con otros dioses, como la esposa de Oseas.
Y Oseas, a semejanza de Dios, la perdonó y la volvió a enamorar y la volvió a traer hacia sí. Vean, hermanos, cuántas veces el Señor nos va a tener que seguir llamando a través de profetas antiguos y nuevos. Hoy somos nosotros los que hemos sido infieles. Hacemos lo que se nos da la gana frente a Él. Ya ni nos acordamos de los mandamientos. Ya ni nos acordamos de seguirlos. Hemos hecho una religión acomodaticia. No le obedecemos a Dios. Y todo esto es en detrimento nuestro. Nos hace daño a nosotros mismos. Sigamos bien. La jerarquía de valores y la aplicación de los criterios de un discípulo han sido establecidos únicamente por Jesucristo. Decíamos hace rato que Dios es un Dios celoso, pero no porque Él sea pesado, no, porque Él sabe que si no seguimos sus valores, sus preceptos, los que nos dañamos somos nosotros mismos. Si no seguimos sus mandamientos, que yo a ustedes siempre les he dicho que es como un barandal de protección, pues tarde o temprano nos desbarrancamos y nos vamos al abismo. Los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron muchísimos años antes de la llegada de Cristo. Lucharon permanentemente contra los ídolos que trataban de reemplazar el lugar de Yahvé. Dios no consentía que su esposa, es decir, el pueblo de Israel, fuera infiel yéndose tras otros baales, es decir, tras otros dioses. Por eso Jesús, por su parte, no admite términos medios con nosotros. O frío o caliente. Así nos dice en el Apocalipsis 3:15. Porque a los tibios los vomita de su boca. Vean la historia de Elías. Elías huye al desierto, desesperado, porque le habló una y otra vez al pueblo de Israel. Y desesperado se metió en el hueco de una roca. Y ahí está en el monte Horeb. Y lo podemos ver. Véanlo ustedes con calma. Es una historia muy bella. En los capítulos 18 y 19 del primer libro de los Reyes. Les habló de todas maneras. Y luego les comprobó como el Dios verdadero era el Dios a quien él adoraba. Lo vamos a ver. Adelante. La razón es muy clara. El que no está definitivamente con él está en su contra. Él tiene que ser el único de quien se aprenda y dependa. No podemos ir de su brazo y al mismo tiempo coquetear con los criterios mundanos o los ídolos o las modas pasajeras. Y hoy nosotros tenemos muchos ídolos. Nos reímos de los ídolos de Israel, que eran baales y monos de piedra, pero nosotros estamos igual. Nos vamos tras ídolos que no valen la pena, que son pasajeros, que son caducos. Jesús es el único maestro. ¿Qué significa esto? Significa que el discípulo no se rige por los criterios de la sociedad, ni por los valores del mundo, sino solamente por la palabra y el ejemplo de su maestro. Hermanos, esto es muy grande. Por eso mandó el Padre a su Hijo a este mundo para enseñarnos a vivir. Habíamos perdido totalmente la brújula. No sabíamos vivir. Cada quien hacía lo que se le daba la gana. Y vinieron avisos y más avisos y nada. Y Jesús vino y vean cómo le fue, porque no todos creyeron en él. Y hoy, otra crisis mayúscula, porque somos muchos más de los que eran en tiempo de Cristo,
y porque la tecnología nos ha rebasado. Ciertamente la tecnología es muy buena. Si no, con esta pandemia no podríamos estar dando clases virtuales, pero nos rebasa y nos inclina si no le ponemos nosotros un alto y la usamos con sabiduría y con equilibrio. Vamos a seguir adelante explicando esto. Bueno, vamos a ver la segunda pieza de nuestro rompecabezas. Vean los muñequitos. Aquí tenemos a Jesús cuando llama a Mateo, y Mateo ha dejado, así dice el Evangelio, el dinero de la cobranza de los impuestos sobre la mesa y se marcha tras él. Así debe de ser el seguimiento de nosotros con Jesús, inmediato y definitivo. Seguir a Jesús, a diferencia de cualquier otro maestro, es una decisión que no admite ni espera ni tardanza. Se hace en cuanto se escucha el llamado. ¿Y cómo se escucha el llamado? Puede ser de muchísimas maneras. Una homilía que te dé con el dedo en la llaga, o trajiste a tus niños al catecismo y estás tomando un curso que te está enseñando a profundidad el plan de Dios. ¿Qué sé yo? Que no sea, ojalá y no te lo deseo, que sea un trancazo fuerte en la vida o una enfermedad. Pero hay veces que el Señor nos enseña a través de esto. Vean, cuando el profeta Elías tiró su manto frente a Eliseo, significando que lo llamaba a ser su discípulo. Es una forma, es como diciendo, quiero que sigas mi profesión de ser profeta. Te paso mi personalidad, te paso mi sabiduría. Y Eliseo, fíjense lo que hizo. Le solicitó a Elías regresar a su casa para despedirse de su padre, ¿verdad? Bueno, el profeta de Dios se lo permitió. Y hasta después de haber ofrecido el sacrificio de sus bueyes, entró a su servicio. Vamos a ver la historia en la palabra de Dios. Vean cómo Elías llama a Eliseo. Le deja su capa, su manto. Dice en el verso 19 del capítulo 19. Partió de ahí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había delante de él 12 yuntas y él estaba con la 12ª. Pasó Elías y le echó su manto encima. Él abandonó los bueyes, corrió tras de Elías y le dijo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y yo te seguiré. Le respondió, ándale, puedes volver. Volvió atrás Eliseo, tomó el par de bueyes y los sacrificó, asó su carne con la madera del yugo de los bueyes y se las dio a todas sus gentes para que comieran. Después se levantó y se fue tras de Elías y entró a su servicio. Palabra de Dios. Este es un ejemplo como Elías le dio chance a Eliseo de despedirse y de deshacerse de su material de trabajo porque iba a cambiar de profesión, ¿verdad? Pero Jesús, veamos cómo lo hace. Jesús, porque se trata de un maestro especial, es diferente. Exige una respuesta sin pretextos ni tardanzas. Veamos. En el capítulo 1 de San Marcos, versos 16 al 20. Mientras Jesús pasaba por el mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes,
lo siguieron. Palabra de Dios. Miren qué estampa tan significativa nos encontramos. Brincaron materialmente de la barca. Ahí está el Juan diciéndole adiós a su padre, se queda con los ayudantes y siguieron de inmediato a Jesús. Y vamos a ver por qué pide este seguimiento de inmediato, sin pretextos ni tardanzas. Dejarlo todo y seguir a Jesús. Vamos a entender cómo. El maestro exige seguimiento instantáneo. Aquí tenemos a Mateo, que dejando el dinero sobre la mesa de impuestos, o las redes llenas de peces como Pedro y Andrés, o como Juan y Santiago. ¿Por qué? Porque de otra manera no se puede ser auténtico discípulo suyo. Y la razón es muy sencilla. Si no se es capaz de seguirlo así, es porque todavía no se le ha valorado a Jesús debidamente. En otras palabras, porque no te has enamorado verdaderamente de Jesús. Vean en el caso de los discípulos de Jesús, en comparación con Eliseo. No hay necesidad de ofrecer ningún sacrificio antes de seguirlo, pues creer en él ya va a ser una obra muy importante, la más importante que se pueda realizar y que vale mucho más que todos los holocaustos de este mundo. Así es este seguimiento que nos pide Jesús, al instante. Y es un seguimiento definitivo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el peor enemigo que tenemos los hombres es la indecisión. Cuando decimos, no, pues más adelante, cuando acabe esto, cuando haya hecho este otro plan, es que cuando las cosas se dejan para después, pues las dejamos para siempre, hermanos. Quien quiere dos cosas a la vez, quiere decir que no quiere ninguna en serio, ¿eh? Como dice el Evangelio, no se puede servir a dos señores, porque con alguno queda mal. Jesús no admite estar en segundo lugar. Y en este plan es inflexible. Si no se comienza bien, no se puede llegar a la meta. Es decir, si el primer paso es mediocre de nuestra parte, no hay ninguna garantía de perseverar hasta el fin en las siguientes pruebas y dificultades. Por eso yo les digo, por ejemplo, en el curso 1 les digo, son 16 sesiones. Vamos a empezar en septiembre y vamos a terminar en diciembre. No pueden faltar a ninguna. Y si faltan a alguna, la tienen que escuchar en la grabación. Porque no nos podemos perder ni un punto importante. Todos son importantes para enamorarnos de Jesús, para seguir a Jesús. Por otro lado, se trata de una opción que compromete toda la vida. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:62. Quien pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es digno del reino. Miren esta foto. El hombre está mirando para atrás y ya no camina la yunta. Ya no puede seguir arando. Así de definitivo es nuestro llamado y nuestra respuesta. Veamos. Se trata de una opción que compromete toda la vida. Si se le sigue al maestro, se va con él sin escalas hasta el final. Y aquí ponemos un ejemplo. Cuando alguien decide hacer un viaje en avión, sabe que no se puede bajar a la mitad del vuelo. En el momento en que se abrocha el cinturón y se cierra la puerta, se está decidido a ir hasta el final y no se puede cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque así es la opción por Jesús. Jesús es la perla preciosa de la que nos habla el Evangelio. El tesoro escondido en un campo.
¿Y qué hizo ese hombre que encontró el tesoro escondido en el campo? Vendió todo para comprar ese campo y quedarse con el tesoro. ¿Y qué hizo ese comerciante de perlas finas? Vendió toda su colección para comprar una perla de gran valor. Así es nuestro seguimiento. Encontramos a Jesús, nos tenemos que enamorar de Él y enamorados de Él, todas las demás cosas pasan a segundo término, porque una vez decidido ya no podemos regresar. Quien opta por Jesús está abrochándose el cinturón para nunca más volver a las antiguas andanzas. Y no me estoy refiriendo a tu estado de vida, para nada. No te estoy diciendo que abandones a tu familia o a tu trabajo o a tu estudio, para nada. Estoy diciendo que hay que optar por Jesús y optando con Jesús, todo lo demás lo harás de maravilla, lo harás con excelencia. Por eso yo los invito a orar, hermanos. ¿Me acompañan? Cierren sus ojos y piensen bien en cada palabra. A ti, Señor, elevo mi alma. A ti que eres mi Dios y Señor. En ti he confiado mi vida entera. Quiero ser tu discípulo. Sé que es difícil, porque hay que entrar por la puerta angosta. Sé que eres exigente, porque tú sabes lo que me conviene. Haz, Señor, que conozca tus caminos. No dejes de guiar mis pasos. Instrúyeme en mi interior y dame la sabiduría para que nada ni nadie me confunda. Porque yo solo he confiado en ti. Enséñame a discernir lo que viene de ti y lo que no. Porque he decidido ir contigo. Te seguiré donde tú vayas e iré confiado y feliz, porque tú me llevas tomado de tu mano y así jamás tropezaré. Regálame tu gracia, solo eso me basta. Amén. Veamos ahora nuestras tareas. La reflexión por grupos. Vamos a analizar la cita de Mateo 23, 8, 10 y compartan con sus compañeros las preguntas. ¿Por qué Jesús es un maestro exclusivo y excluyente? ¿Y cuál es el peligro que corremos al coquetear con otras filosofías o ideologías de moda? Nuestra tarea personal es ir a la cita de Lucas 9:62. ¿Qué te dice a ti esta cita en lo personal? Y escribe una oración respondiéndole a Jesús en el llamado que te hace, como tu único maestro, exclusivo y excluyente. Y por supuesto vamos a memorizar lo que ya debemos de saber, los mandamientos. Y el primero de ellos, no tendrás otros dioses fuera de mí, dice Yahvé tu Dios. En Éxodo 20, desde el 1, los van a encontrar los 10. Muy bien, hermanos, los invito a escuchar nuestro canto final. Escúchenlo como una oración. Que Dios los bendiga. Yo no sé, Señor.